En estas fechas especiales es muy probable que estés pensando en ese regalo especial. En este video te daré una excelente opción si lo que necesitas es una tableta poderosa, pero que no sea gigante. Es gracias a Doogee que regresa a Colombia y me han enviado esta nueva T20 Mini Pro. Ya te cuento mi experiencia y para quién creo que va dirigida. Cuando compres esta tablet te llegará en esta caja bastante sutil, donde ya puedes notar que puedes elegir estos colores. Al abrir la parte superior verás primeramente una especie de foamy protegiendo el paquete. Luego, en una bolsa plástica, la tableta de 202 x 126 x 7.4 milímetros y un peso aproximado de 330 gramos. Al quitarla hallarás un pequeño manual en varios idiomas y la garantía. También vemos un pinchito para extraer la bandeja SIM y de memoria extraíble. Por supuesto, un cable blanco USB-A a tipo C de 1 metro. Al otro lado, el cargador del mismo color de 10 watts máximos. En mi caso, enviaron la versión de conexión europea, por lo que opté por un adaptador que tenía guardado para usarlo. Físicamente, la tablet es realmente pequeña sobre lo acostumbrado, lo que quiere decir que no va dirigida a todo público, sino que tiene un nicho que desea algo que pueda hacer sus tareas diarias sin llevar una pantalla gigante en su bolso o bolsillo. Por ello, su pantalla es de 8.4 pulgadas. La parte trasera deslumbra por su diseño de cámara en un borde superior. Vemos dos lentes más un flash LED. Más adelante te cuento qué tal va esta. En el borde izquierdo de la pantalla tenemos la bandeja de doble SIM o memoria micro USB. Al otro borde tenemos los botones de volumen y el botón de encendido o bloqueo. En la parte baja vemos las bocinas, estéreo y un puerto tipo C. Y algo no menor es que encontramos en la esquina superior izquierda un puerto de auriculares 3.5 milímetros. Algo que agradecemos hoy día. Llevo aproximadamente más de una semana usando la tablet T20 Mini Pro de Doogee. Viene con Android 13, lo que nos da una usabilidad muy compatible con la mayoría de aplicaciones de Google y que tendrá un buen tiempo de soporte. Sumemos todas las ventajas que trae este sistema operativo, desde compatibilidad y personalización. En su parte delantera está la pantalla Full HD de 60 Hz, con colores muy vibrantes y un brillo máximo de 350 nits. Creo que para una tablet más que suficiente brillo. Algo que me gusta de esta pantalla es la certificación de luz azul, lo que permite ver a baja luz sin que te esté dañando o estorbando a la vista. Como a la mayoría de tabletas de estos precios más accesibles, encontrarás unos marcos que quizás para otros estén muy grandes. En mi caso son decentes e incluso siempre agradezco los marcos. Eso ayuda a proteger más las pantallas en caso de caídas accidentales. Incluso ya se me cayó a una altura de 50 centímetros aproximadamente y solo sufrió un golpe en el marco, pero no afectó a la pantalla. Si hubiesen sido más delgados, quizás hubiese sido más lamentable. Pero eso también quiere decir que el material no es tan fuerte como parece, por lo que te recomiendo consigas pronto una funda para protegerla lo antes posible y también evitar tantas huellas en su cuerpo. Lastimosamente, en esta ocasión no viene con una funda en la caja. Ah, y también un protector de pantalla. Trae uno, pero se raya súper rápido. Todo se ha movido realmente fluido, sin tirones hasta el momento. Sorprende por su tamaño que se maneje tan bien. Imagino que es el equilibrio que tiene entre el procesador T606 octa-core de 1.66 GHz de 12 nanómetros con las 8 GB de RAM DDR4X. Ojo, esta tablet te permite de forma virtual llegar a las 20 GB en RAM, dándote la opción de activar desde 4 a 12 GB más de esta forma. En mi caso no he visto la necesidad de hacerlo. En cuanto al desbloqueo, puedes usar los métodos comunes de Android, siendo el desbloqueo facial una opción. Ten en cuenta que esto no es tan seguro y que a baja luz suele fallar. Echamos de menos un desbloqueo por huella. Un acierto es que venga directamente con 256 GB de almacenamiento interno. Para mí, más que suficiente. Pero por si algo, tienes la opción de agregarle una memoria micro SD. Eso sí,
Ten en cuenta que al hacerlo no podrás usar la segunda SIM, ya que el puerto es compartido. O usas una SIM y una micro SD o usas dos SIM. Esto de la SIM es genial porque significa que podrás tener conexión 4G en cualquiera de las dos, por lo que también podrás usarla para llamadas. Eso sí, al menos en mi país toca registrarlo para evitar bloqueos de red. Pero si lo de la SIM no te convence, también podrás tener conexión Wi-Fi dual banda, que es como normalmente la he estado usando. Otro punto que aplaudo es el hecho que traiga radio FM. Obviamente necesitas usar unos auriculares para la antena. Esto se agradece, ya que cada día es menos los equipos que la incluyen. Nada como oír los partidos sin retraso y sin pensar si hay conexión de datos. Consumir contenido multimedia en esta pantalla es adecuado sin ser sorprendente. Estamos obviamente limitados a la resolución Full HD de la pantalla, pero YouTube o películas online van fluidas y se ven súper bien. En cuanto al audio, sorprende por lo fuerte que suena. Sin embargo, no lo debemos llevar al máximo, ya que quizás se vuelve muy escandaloso y pierde algo de calidad. Navegar por páginas de internet, leer noticias, libros, es algo para lo que esta tablet está súper preparada. Otro punto que a muchos les interesa es saber si pueden jugar en ella, y tengo buenas noticias. La mayoría de los juegos corren muy bien, con gráficos puestos en predeterminados. Quizá algún juego que requiera más llegue a jugarse simplemente bajando la calidad gráfica. En este apartado no tuve recalentamientos que me evitaran usarla. Hablemos de otro punto muy importante para los usuarios, la cámara. Te aviso que al igual que la mayoría de tablets, esta no sobresale en este apartado. Si bien estéticamente te llama la atención, que no te engañe. Su sensor es un Sony de 13 megapíxeles y también tenemos una delantera de 5 megapíxeles, que sirve bien para videollamadas y selfies. Atrás vemos dos sensores, pero solo uno es funcional, más el flash LED. Cuando tienes buena luz, tendrás resultados básicos, prácticamente solo para tener un registro de algo. Pero nada que te sorprenda. Los colores son pálidos y carece de detalle. Aparte del resultado, tienes algunos métodos de disparos, efectos, HDR y algunos ajustes. El flash es potente siempre y cuando dispares cerca al objeto a fotografiar. Pero si estás a 1 metro, ya la calidad a baja luz es bastante mediocre. Incluso si usamos una opción de foto nocturna que trae en los ajustes. Y si así son las fotos, lastimosamente en video tampoco es que sorprenda. Llega a grabar a 1080p a 30 fotogramas por segundo. Eso sí, debe tener buen pulso o trípode, ya que no trae ninguna estabilización y la calidad es bastante básica. Así que asegúrate de tener buena luz para lograr un resultado más decente. No me sorprende el resultado ni para bien ni para mal. Normalmente nadie compra una tablet pensando que la usará como cámara. Y si ese fuese el caso, hay otras que lo hacen mucho mejor, incluso de la misma marca Dogi, pero tendrás que pagar más. Y bueno, ¿qué tal la duración de la batería? Pues tenemos 5060 mAh, que está bastante bien optimizada. Le toma cargarla full menos de 2 horas usando su cargador y realmente rinde muy bien. Con decirte que la he usado, he hecho pruebas, ver videos, hacer fotos, etcétera, y solo hasta hace poco la puse a cargar. O sea, la usé con la carga que traía, que era un aproximado de 70%. Así que gracias a la optimización con Android 13, este punto es bastante bueno. Y bien, ¿para quién creo que va dirigida esta tablet? Creo que luego de lo que he dicho, no es tan difícil darse cuenta que le quedaría perfecto a adolescentes o estudiantes que requieran capacidad, fluidez y que no sea gigante para usarla o guardarla. Si bien no la podés usar con una sola mano, para personas que tengan manos pequeñas o adolescentes, esta tablet sería espectacular. Estoy seguro que los dejará satisfechos. Si algo tiene la marca Dogi, es una gran variedad para que elijas la que mejor se adapte a tus gustos y necesidades. Estoy incluso esperando otra versión de tablet que espero revisar pronto y que sé que va dirigida a otro público. Puedes comprar esta tablet directamente en la página de Dogi o Amazon con un costo aproximado de $200. Pero también te dejo en la descripción de este video un código de descuento. Hasta aquí esta revisión y opinión. Recuerda dejar tu like y comentario en el video.